Gracias, asambleísta. Asambleísta Alfredo Serrano tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Estamos hablando de que este proyecto de ley tiene como objetivo incentivar la actividad turística en el Ecuador. Obviamente, en un país, cuando hay plata, sin duda alguna se logra ese objetivo. Pero en un país que vive una crisis económica como la actual, difícilmente se va a lograr reactivar ese sector que ha sido duramente golpeado en los últimos años. Se ha dicho aquí que hay 1.600 millones de dólares que ingresan al país por concepto de turismo. Sí, pero es por el turismo internacional, pues, señora presidenta. Y en una economía dolarizada donde tenemos que apuntar es justamente a traer dólares. ¿Vía cómo? Del turismo internacional que visita el Ecuador. Y esa es una de las prioridades que lamentablemente este gobierno la ha pasado a segundo plano. Y es por eso que en este año la disminución del turista extranjero ha sido verdaderamente considerable. Si a eso le sumamos la crisis económica en el país, es obvio que la actividad turística nacional también se ve afectada con ese tipo de problemas. Un Estado controlador, un Estado que está en la nuca de los pequeños emprendedores, fregándole la vida día a día. La semana pasada en Galápagos clausuraron 5 hoteles, el SRI, para la cual sacó a los turistas extranjeros que estaban hospedados en esos hoteles, los obligó a salir para que se vayan a otro hotel y clausuró los hoteles. Yo me pregunto, ¿de qué sirve el esfuerzo, el sacrificio que hacen muchos empresarios pequeños, porque eran hoteles pequeños, en traer turistas extranjeros, si luego el Estado controlador va y les mete la mano de esta forma tan miserable? ¿Qué culpa tienen esos turistas de que el dueño del hotel no haya estado al día con el SRI o lo que sea? Imagínense el shock emocional y psicológico que sufrieron estos turistas internacionales en Galápagos, porque los mandaron botando del hotel para que clausure el hotel la señora del SRI. Esto es lo que entorpece el verdadero desarrollo de esta actividad. Necesitamos realmente crear incentivos para esta actividad. Yo sí creo que hay que ordenar los feriados en el Ecuador. Estoy de acuerdo que se lo haga por una ley, para que no tengamos que estar viviendo la incertidumbre de que si este año hay o no hay vacaciones. Que sí, que se lo haga por ley, no tengo inconveniente. Pero la actividad turística se centra en ser la tercera fuente de ingresos del país, no porque nosotros los ecuatorianos la mantenemos activa, sino principalmente por el turismo extranjero que llega al país. Y a esa es la función que debe echarle mucho esfuerzo el gobierno nacional, y que lamentablemente no lo hace, y que lamentablemente está atrás el pequeño emprendedor turístico, no contra el grande. Esto no es un problema de las grandes empresas. Ese Estado controlador y regulador no los deja respirar a los pequeños emprendedores del turismo. Por tanto, vayamos pues entonces también concomitantemente con armar esta tabla de turismo, que de una u otra forma, principalmente cuando el Ecuador se recupere de la crisis económica, sin duda alguna ayudará a los pequeños empresarios turísticos, principalmente de nuestro país internos, a que el ecuatoriano pueda ir de paseo. Pero también, concomitantemente con esto, debemos desarrollar una verdadera política pública para que el Ecuador traiga turistas extranjeros, para que lleguen esos dólares, para que esos 1.600 millones de dólares, que por cierto disminuyeron en este año en cerca del 7%. ¿Por qué? Porque han dejado de venir turistas extranjeros al país, porque lamentablemente no se ha manejado bien las crisis que hemos tenido que pasar este año. El terremoto en Esmeraldas y en Manabí lamentablemente afectó a todo el país, porque no hubo a nivel internacional un mensaje claro y preciso que le esclarezca que solamente eran esas 2 provincias afectadas. Se hizo publicidad sobre el fenómeno del Niño y que iba a ocasionar serios daños en el país. Eso trajo como resultados que también disminuye el turismo en el Ecuador, el turismo extranjero, por cierto,
Y claro, dejó de venir la gente al Ecuador. Declararon el estado de emergencia cuando finalmente no hubo tal fenómeno del Niño. Cuando erupcionó el volcán Cotopaxi, cuando estaba en alerta de erupción el volcán Cotopaxi, se declaró en emergencia todo el país, incluido la provincia de Galápagos. Por Dios, ¿a quién se le puede ocurrir que la erupción o la posible erupción del volcán Cotopaxi podía afectar a las Islas Galápagos, que están a 1000 kilómetros de distancia del Ecuador? Y claro, los turistas extranjeros manejan seguros de viaje, seguros de vida, que no cubren, que no tienen funcionamiento cuando visitan áreas que están declaradas en estado de emergencia. Estas políticas públicas equivocadas traen como resultado que el Ecuador hoy ha bajado en sus ingresos económicos por la actividad turística. Debemos, por lo tanto, exigir del gobierno nacional manejar correctamente la política pública respecto a la promoción turística en el exterior. Ahí hay dólares para todas las provincias, ahí hay ingresos para todas las provincias, al menos mientras dure esta crisis económica en el país. El feriado de noviembre nunca puede ser un referente para decir que la gente se mueve en esa vacación. Es un feriado que tiene un amplio valor cultural, pero principalmente religioso, y por lo tanto la gente siempre se ha movilizado en ese feriado para cumplir con una cultura nuestra, para cumplir con un sentimiento nuestro ecuatoriano, que es visitar a nuestros seres queridos. Por lo tanto, no es referente estadístico para decir, como en el último feriado sí hubo turistas, está bien la situación económica. Vamos pues entonces, concomitantemente con este cuadro, que va a permitir una correcta planificación del Ecuador de sus días festivos, también a exigir del gobierno nacional un correcto manejo de la política pública de la promoción turística a nivel internacional. Hemos bajado en ingresos y lamentablemente no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Debemos dejar de fregar la vida a los pequeños emprendedores turísticos, como estos 5 pequeños hoteles en Galápagos, que los clausuraron sacando a los turistas de hoy, y ahora están obviamente condenados a ser demandados. Pero lo más grave es que se perjudicó a esos turistas que no tenían la culpa de que el dueño del hotel no esté al día con el SRI, violentando, por cierto, la ley, porque debieron haber clausurado única y exclusivamente las habitaciones que estaban disponibles. Y tienes por allí políticas públicas del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Turismo. El Ministerio de Transporte que te dice, tú en tu taxi puedes llevar un turista a hacer paseo, y el Ministerio de Turismo te dice, no, tú tienes que llevar ese turista con el guía. El guía cobra $150 diarios y la carrera del taxi cuesta 50. Entonces, ¿cómo hacemos turismo de esa forma? Con 2 instituciones que manejan doble estrategia, doble política de Estado. Esto es lo que tenemos que llamar realmente la atención para volverlo al Ecuador competitivo. Sí, no va a haber una afluencia turística en estos años de crisis, pero por lo tanto compensémoslo trayendo a los turistas extranjeros para compensar, insisto, valga la redundancia, la no presencia o la no movilidad mayoritaria de turistas ecuatorianos. El cuadro, coincido plenamente de que era necesario hacerlo, de manera que esta reflexión, al menos para que quede en acta. Señora Presidenta, le agradezco por haberme dado la palabra.